Continuamos en la mañana de hoy de nuestro segundo día del 9º Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa, CISDED, en el bloque temático Lo natural, imprescindible y no se debe desconocer. El médico que ama lo que hace, entiende de almas y cuerpos. Y por eso nos quedamos con Colombia, con el doctor Pedro Felipe Parra Velasco. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. El doctor Pedro Felipe Parra es un médico especialista en medicina interna. Él es un experto en enfermedades metabólicas y nutrición. El doctor nos va a hablar su conferencia de dolor y enfermedad cardiovascular, una historia de vida. Bienvenido nuevamente, doctor Pedro Felipe. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, es un placer para mí estar nuevamente aquí con nuestra familia CISDED. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que creo que nos va a dar un enfoque un poco integral, porque esta enfermedad sigue causando miles de muertes y es por eso que vamos a hablar en esta oportunidad de dolor y enfermedad cardiovascular. Como lo decía el doctor, soy médico internista, experto en riesgo cardiovascular, obesidad y complicaciones metabólicas. Y cuando nos hacemos esta pregunta de dolor y enfermedad cardiovascular, deberíamos preguntarnos en la enfermedad cardiovascular, ¿qué es lo que duele? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen en la enfermedad cardiovascular? ¿Qué es lo que duele? ¿Duele quizás el corazón? ¿Duele cuando hay angina? ¿O quizás cuando tenemos un accidente cerebrovascular duele la cabeza? ¿O quizás duela el alma, que también puede doler en estas enfermedades cardiovasculares? Así que vamos a tratar de dar un enfoque a este tema y vamos a hacer una pequeña introducción sobre la importancia y el impacto de la enfermedad cardiovascular. Vamos a hacer un caso clínico que nos va a exponer por qué la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad en el mundo. Y por último, espero que para todos, independiente de la especialidad que tenga, podamos reconocer que esta patología debemos conocerla absolutamente todos. Si vemos, la enfermedad cardiovascular sigue causando miles de muertes en el mundo y sigue siendo la principal causa de mortalidad. Si nos damos cuenta, el 29% de las mujeres siguen padeciendo antes de los 70 años muerte a causa de esta patología y el 33% en hombres sigue generando no solo mortalidad, sino discapacidad, porque muchos de sus pacientes quedan con insuficiencia cardíaca, otros quedan con accidente cerebrovascular y secuelas irreversibles de esta enfermedad. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues aquí tenemos el tabaquismo, que sigue siendo importante, que cada vez todas las estrategias que se hacen para lograr reducir esos pacientes que fuman han surtido efecto, porque realmente cada vez vemos menos pacientes con tabaquismo. Sin embargo, la obesidad continúa en incremento. El 20% de la población alrededor tiene obesidad, dependiendo de poblaciones. Hay poblaciones que incluso llegan a rondar los 40 hasta el 50% de la población con sobrepeso u obesidad. Y por eso es importante que tengamos en cuenta que tenemos que prevenir esta enfermedad. Por supuesto, la hipertensión arterial y, no siendo menos importante, esta patología sigue cobrando muchas incidencias respecto a la insuficiencia cardíaca y además complicaciones que pueden tener los pacientes que padecen de la enfermedad. Ahora les voy a hacer una pregunta para que el auditorio se quede pensando. ¿Qué tienen en común estas dos imágenes que coloco ahí? La Mona Lisa y un médico internista que hace ejercicio, que se alimenta bien, que realmente en todo el tiempo que lleva haciendo esto se ha dedicado posiblemente a prevenir esta enfermedad cardiovascular. Entonces vamos a hablar un poquitico de enfermedad cardiovascular y para eso les voy a exponer este caso clínico que vamos a ver, que es de un niño de 12 años
que consulta por dolor precordial, tipo punzada, decía que era ocasional el dolor, no era tipo anginoso. Consulta por una lesión nodular en el glúteo de 0.5 centímetros de diámetro y lo único al examen físico es un hemialo corneal, que lo vemos aquí en la imagen, un hemialo corneal que tenía al examen físico, la mamá también lo padecía y entonces se creía que simplemente era cuestión genética. No tenía ninguna otra manifestación clínica, el nódulo era indoloro en el glúteo de 0.5 centímetros de diámetro y no estaba adherido a planos profundos. Quiero escuchar al auditorio con estas características. ¿Qué pensarían? ¿Qué se les ocurre? Este niño de 12 años con esas características, ¿será un nódulo maligno? ¿Será un cáncer? ¿Qué puede ser esto? A ver, veo manos. No sé, alguien que quiera participar, un ortopedista, por ejemplo. Me encantaría escuchar a un ortopedista a ver qué opina del tema. Pero bueno, digamos que quiero traerles este caso a colación porque resulta que este niño lo vio un médico general y el médico general, muy acucioso, pues le llamó la atención ese nódulo y lo mandó a retirar, hizo la resección. Sin embargo, antes de eso, le pidió unos exámenes generales y esos exámenes generales mostraron un colesterol total de 580 con unos triglicéridos de 620 miligramos por decilitro, un HDL de 40, un LDL en 380 y la patología del nódulo que la vemos aquí pues mostraba un infiltrado linfocitario que únicamente lo que tenía era puras células grasas. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esto? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué les parece ahora? Una dislipidemia. ¿Qué tipo de dislipidemia podemos hablar aquí? Porque tiene triglicéridos y colesterol elevado. Entonces tenemos hipercolesterolemias que son solo de elevación del colesterol, otras que son mixtas. Sin embargo, muchas de estas patologías se manifiestan en ocasiones con elevación mixta del colesterol. Entonces aquí ya tenemos el diagnóstico de este paciente, es una hipercolesterolemia familiar. Hay que saberlo reconocer. ¿Y por qué es importante reconocerla? Porque 1 de cada 250 personas sufren de hipercolesterolemia familiar en el mundo. Pero lo que realmente genera un problema a nivel de las estadísticas es que el 22 incrementa el 22%, 22 veces la posibilidad de sufrir una enfermedad coronaria. El 80% de estas personas conocen que tienen alto el colesterol, pero muchos de ellos no saben que tienen hipercolesterolemia familiar. Adicionalmente, el 52% únicamente usan estatinas y el 16% únicamente usan estatinas de alta intensidad, es decir, el tratamiento que supuestamente sería óptimo para estos pacientes, que vamos a ver un poquito más adelante si realmente es lo que tienen que utilizar. Pero lo más importante es que siempre que tengamos un paciente con estas características hay que saberlo reconocer, porque ya sabemos que el 22% de incremento de riesgo de enfermedad coronaria en este grupo de pacientes. ¿Qué pasó con este niño? Pues resulta que obviamente le implementaron las estatinas, que era lo que había en ese tiempo, hizo intolerancia a las estatinas, o sea, tras de que realmente cayó en ese 1 de 250 en que tienen esta patología, ahora cayó en el 2 a 3% que se reportan de estadística de pacientes que tienen intolerancia a las estatinas. De manera que ese niño pues, se quedó sin tratamiento, porque hacía intolerancia a las estatinas y en el tiempo que se le estaba tratando únicamente existía la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina y la ezetimibe. O sea que finalmente quedamos con un niño que se quedó sin tratamiento por mucho tiempo porque hacía intolerancia a las estatinas y el ezetimibe, pues definitivamente para una patología tan agresiva no iba a bajar el colesterol lo suficiente. ¿Cuáles son los mecanismos que se han visto propuestos en esta patología? Pues tenemos mutaciones del receptor de LDL. Entonces,
Si vemos acá, normalmente el receptor de LDL se une, se internaliza, luego se expone en la membrana y esto es lo que permite que realmente podamos metabolizar adecuadamente el colesterol. En este grupo de pacientes tenemos unos pacientes que pueden tener mutación del receptor de LDL, es decir, que el LDL no se une al receptor, no se internaliza y por eso se acumula en sangre y tenemos pacientes con niveles muy elevados de colesterol. Adicionalmente, disfunción de la ApoB, que es un receptor que tenemos a nivel de la membrana que hace que tampoco se pueda internalizar esa partícula de LDL, por lo cual se elevan los niveles de colesterol. Y por último, tenemos ganancia de la función de la PCSK9, que es una enzima que se encarga de unirse acá para degradar. Entonces, cuando tenemos ganancia de la función de esta enzima, se degrada y no se logra reciclar esa membrana del receptor LDL, lo que hace que los niveles de colesterol se eleven finalmente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esta patología la podemos diagnosticar no genéticamente. Nosotros podemos identificar los casos en forma clínica. Y aquí tenemos la red de clínicas holandesas de lípidos. Tenemos que preguntar sobre historia familiar, la historia clínica del paciente, el examen físico y pruebas genéticas únicamente en algunos casos muy específicos. No todos los pacientes requieren de esta prueba genética. Finalmente, la hipercolesterolemia familiar homocigota, que en los criterios diagnósticos específicos generalmente debemos considerarla en pacientes que tengan colesterol LDL por encima de 500. Entonces, heterocigota, por un lado, pacientes que tienen colesterol mayor, colesterol LDL mayor a 190 siempre, tengámoslo en mente porque puede ser una hipercolesterolemia familiar heterocigota, y pacientes con LDL mayor a 500, tener en cuenta que pueden padecer de hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Cuál es la diferencia? Ya la vamos a ver a continuación. Esto es simplemente para que ustedes vean que existen unos criterios de la red holandesa que han establecido historia familiar, donde se pregunta si ha tenido enfermedad coronaria o vascular prematura en hombres menores de 55 años, o si hay niveles de LDL en familia mayores a 210 miligramos por decilitro, o familiar en primer grado con santomas tendinosos, alocorneal, menos de los 45 años, o antecedentes personales de enfermedad prematura coronaria, o que tenga ese paciente enfermedad cerebrovascular arterial periférica menor de 55 años. Hagámosle los criterios a este niño. Resulta que él tenía, pues eso que tenía en el glúteo era un santoma. Aquí dice santomas tendinosos, no hace parte, pero sí tenía alocorneal, arco corneal menos de 45 años, da 4 puntos. Tenía enfermedad coronaria prematura, todavía no. Tenía historia familiar, no nos hablan de historia familiar de colesterol, pero resulta que luego le hicieron a la madre un perfil lipídico y sí tenía un colesterol LDL mayor a 150, por lo tanto aquí nos da otros 2 puntos, ya tenemos 6 puntos. Un LDL mayor a 330, aquí ya tenemos 8 puntos, más los 4 son 10 puntos y hay certeza diagnóstica cuando está por encima de los 8 puntos. Entonces, ahí sin lugar a dudas ya tenemos el diagnóstico, es un niño que padece de hipercolesterolemia familiar, muy probablemente heterocigota. Sin embargo, nos llama la atención de que tenga los triglicéridos elevados, pero vamos a hablar más adelante de eso. ¿Qué es importante? Reconocer la enfermedad, porque miren que muchos de estos pacientes antes de los 40 años desarrollan enfermedad coronaria. Los pacientes con enfermedad hipercolesterolemia familiar homocigota generalmente antes de los 20 años desarrollan enfermedad coronaria. Sin embargo, pacientes antes de los 40 o 45 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota desarrollan enfermedad coronaria y muchos de ellos pueden incluso llegar a requerir de revascularización por la enfermedad aterosclerótica severa. Ahora sí, nuevamente les pregunto, ¿qué tienen en común estas dos personas? Resulta que la Mona Lisa falleció a los 37 años a causa de una enfermedad indeterminada, tuvo una muerte súbita, y se cree que la Mona Lisa, si ustedes se dan cuenta, y si detallan un poquito aquí en la mano, tenía santomas tendinosos. O sea, se cree que la Mona Lisa tenía una hipercolesterolemia familiar y que falleció a causa de una muerte súbita por un infarto agudo de miocardio. Es muy probable.
Ahora se preguntarán, bueno, ¿y el niño qué pasó con el niño? Estuvo sin tratamiento mucho tiempo. Resulta que ese niño, comparado con la Mona Lisa, tuvo una revascularización miocárdica a los 37 años, igual que la Mona Lisa. Lo que pasa es que la diferencia era que la tecnología afortunadamente ha avanzado mucho y pues no tuvimos el desenlace que esperaban tener esa Mona Lisa, sino que logramos estar el día de hoy aquí compartiendo este conocimiento con ustedes. Así que definitivamente el dolor en la enfermedad cardiovascular puede ser un dolor físico, puede ser un dolor emocional, pero definitivamente el dolor del alma es opcional. Ahorita en la actualidad pues nos dedicamos a seguir transmitiendo, compartiendo conocimiento en plataformas digitales con nuestros pacientes, ayudándolos a tener unos niveles obviamente de colesterol en metas de acuerdo a las patologías. Y para mí fue un completo placer poder compartir con ustedes este conocimiento. Recuerden que la enfermedad cardiovascular está donde menos te la esperas, debemos aprender a reconocerla todos, la hipercolesterolemia familiar, y definitivamente la enfermedad cardiovascular duele, pero el dolor del alma es opcional. Muchísimas gracias.